Atención madridistas, bomba en el Bernabéu y ojo al mercado, porque esto puede cambiarlo todo. Hoy el foco no está únicamente en un fichaje, ni siquiera en un partido, sino en una cifra que ha sacudido al entorno del Real Madrid y que tiene a Kylian Mbappé en el centro del debate, aunque no exactamente por lo que hace sobre el césped, sino por todo lo que representa fuera de él. Desde Francia ha llegado una información que ha corrido como la pólvora y que ha generado un debate intenso entre los aficionados blancos. Faiza Lamari, madre de Mbappé y figura absolutamente clave en la gestión de su carrera, estaría percibiendo alrededor de 4,5 millones de euros netos por temporada. Antes de que alguien se lleve las manos a la cabeza o empiece a señalar al club, conviene dejarlo claro desde el primer segundo. Ese dinero no lo paga el Real Madrid. Sale directamente de los ingresos del propio Mbappé, de acuerdos privados ligados a la gestión de su imagen, su carrera y su entorno profesional. Aún así, la cifra impacta, porque no es una cifra cualquiera. Y aquí te lanzo la primera pregunta directa como madridista. ¿Te sorprende este dato o te parece lógico tratándose del futbolista más mediático y más esperado de los últimos años? Porque este no es un debate nuevo, pero sí uno muy del Real Madrid. El club ha fichado a Mbappé sabiendo perfectamente que no llega solo. Llega con un ecosistema completo alrededor. Un entorno fuerte, influyente, experimentado y con un peso enorme en cada decisión. Florentino Pérez lo sabía desde el primer día, la directiva lo tenía claro y el vestuario también ha sido consciente de ello desde el minuto 1. La pregunta no es si esto existe, porque existe. La pregunta es cómo se gestiona y cómo impacta en el día a día del club. ¿Te incomoda este tipo de noticias o eres de los que piensa que mientras Mbappé rinda, marque diferencias y decida partidos grandes, todo lo demás es puro ruido mediático? La cifra también ha generado comparaciones inevitables. 4,5 millones netos al año es más de lo que cobran varios futbolistas del primer equipo. Y aunque no salga del presupuesto del club, el impacto simbólico está ahí. En un vestuario donde históricamente se ha cuidado mucho la jerarquía salarial, estas informaciones llaman la atención. No porque rompan ninguna norma interna, sino porque reflejan una realidad del fútbol moderno que a muchos madridistas les cuesta digerir. Las estrellas ya no son solo jugadores, son marcas, son empresas y mueven estructuras económicas que van mucho más allá del césped. ¿Te gusta este fútbol actual o añoras aquel Madrid donde el protagonismo estaba casi exclusivamente en lo deportivo? Ahora bien, aquí viene el matiz importante que muchos olvidan. El Real Madrid no ha perdido el control. Al contrario. El club ha aceptado esta realidad porque considera que el impacto deportivo de Mbappé compensa cualquier complejidad externa. Y hasta ahora, la apuesta es clara. Mbappé es el líder del proyecto, la referencia ofensiva y el jugador sobre el que gira el presente y el futuro inmediato del equipo. Pero este contexto económico también explica muchas cosas del mercado y de los movimientos que se están empezando a cocinar en Valdebebas. Porque mientras se habla del salario del entorno de Mbappé, el Real Madrid sigue planificando con frialdad. Controla salarios, estudia renovaciones, analiza posibles salidas y, sobre todo, prepara escenarios. Y aquí es donde la noticia empieza a conectar con algo mucho más grande. El club ya está mirando alternativas ofensivas, no por desconfianza, sino por pura estrategia. En el Madrid nadie quiere verse obligado a reaccionar tarde. Y cuando el Madrid se adelanta, normalmente acierta. Y sí, hay un nombre que empieza a sonar con fuerza y que llega desde el Milan. Un extremo potente, vertical, con desborde y experiencia en el fútbol español, que puede encajar muy bien si el club decide dar un golpe de efecto en el mercado. No es casualidad que su nombre aparezca ahora. No es casualidad que el Madrid esté atento mientras otros clubes dudan. Y no es casualidad que todo esto surja justo cuando se habla de contratos, salarios y planificación ofensiva a medio plazo. Esto no va solo de Mbappé, ni de su madre, ni de cifras llamativas. Va de cómo el Real Madrid se mueve en silencio, anticipándose a escenarios que otros ni siquiera contemplan. Va de entender que el fútbol moderno exige pensar 2 o 3 pasos por delante. Y va de asumir que este verano puede traer decisiones importantes, algunas cómodas y otras no tanto. Ahora te toca a ti. ¿Te preocupa el peso del entorno de Mbappé o confías plenamente en la capacidad del club para gestionarlo? ¿Crees que el Madrid hace bien en ir preparando alternativas ofensivas o piensas que no hace falta tocar nada mientras el equipo funcione? Déjalo en los comentarios, porque este debate está más vivo que nunca. Si te gustan este tipo de informaciones, sin maquillaje y sin miedo a entrar en temas incómodos, deja tu like, suscríbete al canal y quédate con nosotros, porque lo que viene ahora, lo que conecta directamente con el mercado y con ese nombre del Milan, puede dar mucho, pero mucho que hablar en el madridismo. Real Madrid se mueve y lo hace con ventaja. Porque mientras en Inglaterra ya dan por hecho que Samu Chukwueze acabará perdido entre proyectos de media tabla, en Valdebebas se trabaja con una idea muy clara:
adelantarse, leer el contexto antes que nadie y atacar una oportunidad de mercado que puede tener mucho más sentido del que algunos quieren admitir. Y aquí, madridista, te lanzo la primera pregunta del vídeo, sin rodeos. ¿De verdad te parece descabellado que el Real Madrid vaya en serio a por Chukwueze, o estamos ante otro caso de jugador infravalorado por no llevar una etiqueta mediática? El extremo nigeriano vive un punto de inflexión evidente. Su paso por el Milan no ha sido el esperado, ni por rendimiento ni por continuidad. Cambios constantes, falta de confianza, decisiones técnicas que lo han ido sacando del foco y una sensación permanente de que el contexto no le ha ayudado. En Italia ya no lo esconden. El Milan asume que su etapa está prácticamente agotada y que la mejor salida pasa por un movimiento que alivie masa salarial y permita recuperar parte de la inversión. Y ahí es donde el Real Madrid aparece con una ventaja que no se compra con dinero: visión deportiva. Porque mientras los clubes de la Premier League lo miran como una cesión con opción de compra, como un experimento de revalorización, como una pieza más dentro de un engranaje sin alma, el Real Madrid lo estudia como parte de una transición real en la plantilla. Y esto es importante decirlo claramente. En el club hay dudas serias con el futuro de Rodrigo Goes. No es humo, no es invención y no es una campaña contra el jugador. Es una realidad contractual, deportiva y estratégica. Renovación estancada, interés constante del mercado y un escenario que obliga al club a pensar antes de quedarse sin margen de maniobra. Y aquí te pregunto a ti: ¿prefieres vender a tiempo o correr el riesgo de perder valor esperando un milagro? Chukwueze aparece como una solución lógica dentro de ese contexto. No como sustituto directo, sino como una pieza que encaja en un nuevo reparto de roles ofensivos. Extremo puro, vertical, agresivo en el 1 contra 1, con desborde real y sin miedo a encarar. ¿Cuántas veces esta temporada has sentido que al equipo le faltaba exactamente eso cuando los partidos se cerraban? ¿Cuántas veces has visto al Madrid circular el balón sin profundidad, sin alguien capaz de romper una defensa por sí solo? Además, hay algo que muchos pasan por alto y que en Valdebebas sí se valora. Chukwueze conoce el fútbol español. Ya ha rendido en este contexto, ya ha soportado presión, ya ha jugado con la obligación de ganar cada semana. No es un salto al vacío. Es un perfil que puede rendir desde el primer día si se le da un rol claro y continuidad. Y eso, madridista, no es poca cosa. En el Milan han fijado un precio que ronda entre 25 y 30 millones de euros. Una cifra absolutamente asumible para el Real Madrid, especialmente si se tiene en cuenta el contexto actual del mercado. Hoy cualquier jugador joven, con velocidad y desborde, se dispara por encima de los 50 millones en Inglaterra sin haber demostrado la mitad. Aquí hablamos de una operación medida, inteligente y con margen de crecimiento. Y dime tú, ¿no es este tipo de fichaje el que tantas veces ha funcionado en la historia reciente del club? Porque no todos son galácticos. El Real Madrid ha construido ciclos ganadores con jugadores que llegaron sin ruido y terminaron siendo decisivos. Y aquí entra otro punto clave del análisis. La Premier League empuja, sí, pero empuja con dinero y poca paciencia. Fulham, Aston Villa, West Ham o Crystal Palace ofrecen minutos, pero no ofrecen trascendencia. No ofrecen noches europeas, no ofrecen presión máxima, no ofrecen la exigencia que convierte a los buenos jugadores en futbolistas de élite. Y eso pesa, aunque algunos lo nieguen. En Valdebebas gusta la idea de adelantarse a Inglaterra, de mandar un mensaje claro al mercado. El Real Madrid no espera sobras, el Real Madrid elige. Mientras otros dudan si ceder o no, el club blanco analiza cómo encajar a Chukwueze en la rotación, cómo complementar a Mbappé, cómo equilibrar las bandas y cómo preparar una plantilla que puede sufrir cambios importantes en los próximos meses. Porque no nos engañemos, este verano puede ser movido. Muy movido. Mbappé es intocable, eso está claro. Pero alrededor suyo todo está abierto. Vinicius genera dudas contractuales, Rodrigo no termina de definir su futuro y el club no quiere volver a verse en situaciones incómodas. Por eso se estudian escenarios. Por eso se buscan alternativas. Y por eso nombres como el de Chukwueze ganan fuerza dentro de una planificación que va mucho más allá de una simple oportunidad de mercado. ¿Es un fichaje que ilusiona a todos? Probablemente no. ¿Es un fichaje que tiene sentido deportivo, económico y estratégico? Sin ninguna duda. Y aquí es donde te quiero escuchar. ¿Prefieres nombres rimbombantes o jugadores que encajen en una idea clara? ¿Crees que el Real Madrid necesita más equilibrio y perfiles funcionales o apostar todo a estrellas que luego no siempre encajan? El Madrid no se mueve por impulsos. Se mueve por convicción. Y si este nombre está sobre la mesa, no es por casualidad. Se analiza carácter, adaptación, rol y contexto. Y eso, madridista, suele ser una buena señal. Ahora dime tú qué piensas.
¿Te gustaría ver a Samu Chukwueze vestido de blanco? ¿Lo ves como una buena pieza para una posible salida de Rodrigo o crees que el club debería mirar otro perfil? Déjalo en los comentarios, porque este debate está más abierto que nunca. Si este contenido te ha aportado algo, deja tu like, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Y no te vayas, porque en pantalla está apareciendo ahora otra noticia clave sobre el Real Madrid que te va a interesar seguro. Haz clic y seguimos hablando del presente y del futuro del club más grande del mundo.